Tenemos un invitado en nuestros estudios, está con nosotros el exalcalde de Miraflores, es congresista también en el año 2000, por algunos meses, y que ahora está tentando también un espacio en este nuevo congreso que elegimos el 23, ¿no? ¿23? ¿Estoy bien? 26 de enero, con una campaña completamente sui generis, sumamente breve, especial, particular. Y creo que vamos a tratar esta noche sobre la importancia de este nuevo congreso, ¿no? Es un congreso de transición, pero sin duda trascendente también para el país, y para conversar con eso estamos con Manuel Macías, a quien le doy la bienvenida de inmediato. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eso que decíamos, es un congreso de transición, pero trascendente. Sí. ¿Concuerda con eso? Doble T, muy bien, claro. Por supuesto que sí. Esto lo hemos vivido en el congreso del año 2000 al 2001, que duró un año, desde el cual yo fui vicepresidente en la mesa de Valentín Paniagua. Y este congreso tiene una característica muy especial, que es precisamente esa transitorialidad de la ruptura de algo que ha sido la disolución del Parlamento y llevar a buen puerto en elecciones limpias y transparentes en el año 21, en el año que conmemoramos nuestro bicentenario de nuestra vida republicana. Entonces, definitivamente es una tarea especial, es muy corto, como tú dices, porque de un lado hay que continuar y completar el periodo, y por otro lado también hay que hacer reformas importantes, terminar la reforma política para estas elecciones, adecuar las normas, porque recordemos que las normas actuales no impiden tener vigencia las modificaciones electorales hasta un año. Entonces, cualquier cosa que hagas tiene que ser dentro de los cánones establecidos. Pero hay muchas cosas que reflexionar, es decir, hoy no podemos estar siempre mirando hacia el pasado. Si los partidos no se hubieran presentado o no se presentasen en estas elecciones del 26, pues el Congreso que salió disuelto regresaría por mandato del artículo 136 de la Constitución. Nada de eso está pasando. Y no pasa porque hay una voluntad de cambio muy grande. El Congreso se ha desprestigiado, se ha envilecido, ha caído en unos niveles realmente vergonzosos por obra de los parlamentarios que han sido disueltos. Claro, y ahora, esto ha desprestigiado a la institución, o sea, ha afectado a la institucionalidad mucho del país. ¿Cómo podemos recuperar esa confianza en una institución que considero, particularmente para mí, es el primer poder del Estado? Y en una democracia tiene que ser. Sin duda, con elecciones limpias, lo primero, estas del 26 de enero tienen que ser limpias, participativas. Los partidos tienen que hacer buenos filtros para evitar justamente que lleguen estos candidatos que repitan precisamente esas conductas deshonrosas, desvaloradas, que han hecho que los peruanos sintamos vergüenza por este Parlamento y que tengan unos índices de popularidad tan bajos. Este Parlamento de los blindajes, este Parlamento coludido con la corrupción, este Parlamento viviendo de espaldas al país. Nuestras necesidades son increíbles. Un país que teniendo tantas necesidades no puede ejecutar ni el 50% del gasto de los presupuestos. ¡Qué horror! Entonces, esto hay que variarlo. Y hay que en los sectores del Ejecutivo, pero si miramos los gobiernos regionales... Y locales también, es una cosa de vergüenza. Entonces, yo escucho así, digo, preocupado, ¿no? Vamos a entrar a una oposición más de lo mismo. Obviamente que uno no puede ser una comparsita del Ejecutivo, pero existe algo que se llama la oposición leal. Es aquella en la cual tú, sin perder de vista los intereses nacionales, eres capaz de sentarte con el Ejecutivo y ponerte de acuerdo. Otras cosas que escucho. Algo que podría haber cambiado la historia del país si hubiera sabido realizarse en este Congreso último con el Ejecutivo, ¿no? Algo que tanto se reclamó, diálogo, concertación, pero no... Y por eso, esa es mi experiencia que llevo en esta campaña, y Dios mediante en el Congreso, es decir, saber concertar. El Parlamento del 2000 no tenía mayorías luego de la salida de Fujimori. Entonces nos pusimos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo todos los días. Y teníamos una agenda consensuada con el Ejecutivo. Eso es lo que hay que hacer ahora. No vernos como enemigos, no estar en la confrontación. Es decir, es terrible cuando uno escucha actuales candidatos... Por propia voluntad, el Congreso del 2000 renunció a continuar con su mandato. Se mutiló. Y otros como yo no fuimos ni siquiera a la reelección. Porque yo tuve el encargo de presidir 14 subcomisiones de acusación constitucional. Y entonces yo no podía estar viendo casos gravísimos anticorrupción y haciendo una campaña. Y menos hacer una campaña con casos que iban a ser justiciables. Entonces,
Creo que fue un congreso que dio la talla en muchos aspectos y obviamente es el modelo a seguir ahora. Es decir, el presidente Vizcarra tiene que entender que también a su manera es el hombre de la transición. Ya le queda 1 año y medio de gestión, entonces tiene que ir pensando en eso, porque él no se va a reelegir, van a venir otros. Y entonces, su misión, y ojo que el Perú va a tener elecciones hasta por gusto, 20, 21, 22, es decir, nos vamos a pasar 3 años en elecciones. Entonces vayámonos acostumbrando. Y aquí quiero hacer una invocación. Esto como que nos ha llegado muy de golpe, pero hay que hacer un esfuerzo grande en los partidos para convocar a ciudadanos de real valía, a ciudadanos comprometidos con identidad, con vocación, con sus pueblos, con la nación, porque nosotros no podemos, digamos, apostar más al fracaso. Un país que está creciendo hoy 2% es un país que no va a generar empleo. Efectivamente. Tenemos que cambiar eso. Claro, ahora, hace un momento nos decías, es poco el tiempo, pero hay cosas que se pueden hacer y se deben hacer. ¿Cuáles son esos? Lo primero es adecentar el Parlamento. Yo creo que hay que retirar ese tema de la inmunidad que tanto daño hace, retirar ese. Pero no tiene eso, no responde a la ciencia política en el mundo, ¿ah? Porque si miramos la región nomás, en Colombia fue el único país donde se retiró por un caso particular, que era el narcotraficante, al que querían, sí, ¿verdad? Pero tiene una explicación que quizás. Lo que pasa es que todo esto, las leyes son hijas de su tiempo. Y hoy el tiempo del Perú es un tiempo de asco hacia blindaje. Entonces, el peruano, ¿qué siente? Estos parlamentarios son seres privilegiados que tienen una protección contra todo, ¿no? Entonces, no, esa protección hay que quitarla. Es importante un gesto hacia la población. Digamos un acto. Más que un gesto. Pero un acto, de consecuencia. ¿Por qué? Porque si tú, digamos, como parlamentario, investigas y te denuncian, bueno, tú tienes la oportunidad de hablarle a los medios a través de los medios de comunicación, es decir, esta es una represalia contra esta denuncia. Es decir, usar los medios de la democracia para combatir. Pero si tú quieres tener una inmunidad en la cual esa inmunidad te blinda de todo, entonces yo creo que eso hoy día se ve muy mal. Como se ve muy mal que tengas la seguridad. Los peruanos son asaltados todos los días en las calles. Tienes el caso de Huaycán. Son 3.500 más. Lo decíamos hace unos minutos con las primeras noticias con las que hemos tenido que pensar el noticiero, ¿no? Lo último es un taxista que ha sido asesinado o baleado. Gracias a Dios todavía parece que la persona está viva, todavía no se sabe esa información, pero ha pasado hace unos minutos. Sí. Esa es la información de todos los días. Mira, 3.500 manzanas en Huaycán solo tienen una comisaría. Es decir, hay más resguardo a 130 parlamentarios. ¿Se puede hacer algo desde el Congreso con eso? Por supuesto que sí. Del Ejecutivo. Pero digamos, tú podrías hacer lo siguiente, es decir, en las visitas de representación, el acompañamiento para las visitas de un resguardo. Pero que tú tengas un resguardo, una suerte de guardaespaldas, que lo tengas 24 horas, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el peruano está sufriendo la inseguridad. Si el parlamentario no hace piel, no se acerca al ciudadano, esto no va a funcionar. Por eso debería ser con todos los funcionarios públicos, ¿no? Hace varios años, lo tengo en la memoria, escribí un artículo en un diario que lo titulaba más o menos así, ¿no? Ministro precavido vale por 12 policías. Porque saqué la cuenta y tenía 12 efectivos policiales, un ministro de Estado. Y puede que esto siga siendo en este momento así o más. Es así. Incluso. Yo soy ciclista. La ciudadanía, pues totalmente desprotegida. Yo soy ciclista y paso por la ciclovía, acá cerquita de la avenida Arequipa, y a mí yo digo, no puede ser, a veces va a cruzar un ministro y te para en el tráfico 5 minutos, viene una moto, luego otra moto, luego un patrullero, luego... ¿Qué es esto? Pero si escuchara a ese ministro lo que todos los ciudadanos de a pie estamos diciendo en ese momento, le daría vergüenza. Porque la gente siente indignación cuando ve esas diferencias. Esos son los gestos que el Parlamento tiene que empezar. Otro tema es la racionalidad del gasto del Parlamento. Es un Parlamento muy caro. Es un Parlamento que hay que ponerlo más austero, más liviano. Y no solamente el Parlamento. En el Ejecutivo hay reyesuelos y caciques que están en instituciones, en superintendencias, en muchos sitios donde se tratan a cuerpo de rey, pero nadie los mira. Porque también ese es un tema. El parlamentario es el apestado de turno. Pero no es el único apestado. Hay muchos apestados. El tiempo es el único tirano que soportamos aquí. Bueno, sí, pues sí, vamos a ver. En los medios de comunicación. Muchas gracias. Vas por Somos Perú. ¿Con qué número? El número 7, que es un número cabalístico, es un número mágico y muy espiritual. De acuerdo, Manuel Macías estuvo
con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos con mucho más. Estas son las noches informativas de UCI Noticias. Ya sabe que puede seguirnos, además, por TDT 18.1 y 516 de Claro. Muy bien, volvemos.